Buenas tardes compañeros, mi nombre es Betsabe Reyes Vázquez y el día de hoy me tocó exponer sobre la selección natural y la adaptación. La selección natural y la adaptación es un aspecto de la evolución que se refiere a la reproducción diferencial de los genotipos de una población de los seres vivos. El medio ambiente selecciona unos determinados caracteres según las circunstancias. Para ello, el rasgo ha de ser heredable, debe ser variable en una población y debe proporcionar ventajas de cara a la supervivencia o la reproducción. La aptitud se refiere no ya en cuanto vive, sino en cuanto se reproduce. Ejemplos claros de selección natural son la resistencia de los microorganismos a los antibióticos o el desarrollo del ojo o del vuelo. La adaptación es un cambio en el carácter fenotípico que resulta el proceso de la selección natural. Muchos de los diseños morfológicos y de color observables en la naturaleza son ejemplos de adaptaciones. Es por ello que los biólogos evolutivos consideramos que la selección natural es la responsable última de explicar los diseños corporales tan asombrosos que muestran algunos organismos, los cuales facilitan la supervivencia de cada organismo en su correspondiente hábitat. La existencia del mecanismo selección natural y las adaptaciones que produce permite explicar las diferencias entre los organismos. De hecho, la explicación del fenómeno de la adaptación fue una de las principales motivaciones de Darwin para postular y defender su mecanismo de selección natural. Quizá la mejor forma de entender la adaptación es describir unos cuantos ejemplos. Otros ejemplos de la adaptación serían las formas fusiformes en la mayoría de peces y organismos nadadores. El desarrollo a las aves o las corazas protectoras de los muchos organismos como músculos, crustáceos, reptiles, etc. Las adaptaciones no tienen que ser exclusivamente caracteres morfológicos o anatómicos, sino que algunas adaptaciones afectan también al comportamiento. Por ejemplo, las especies de hormigas del género Oecopilla, hormigas tejedoras, también conocidas, son capaces de tejer un nido usando las hojas de los diversos árboles, juntándolas entre sí y pegándolas mediante el uso de las larvas que aprietan entre sus fauces y que secretan como una seda pegajosa, como si fuera un tubo de pegamento. Todo este conjunto comportamiento y caracteres han evolucionado durante millones de años por selección natural hasta producir esta capacidad de anidar entre los árboles. ¿Cuál es la relación entre la adaptación y la selección natural? La relación entre la adaptación y selección natural se basa en las especies que mejor se adaptan a un medio determinado que sobreviven. Se producen, por tanto son seleccionadas naturalmente
Al contrario, las que no se adaptan se extinguen. En 1859, Charles Darwin presentó su teoría de la evolución de las especies por selección natural en el libro Origen de las especies. En esta teoría, Darwin habla sobre la relación entre adaptación y la selección natural y define ambos fenómenos como elementos fundamentales para la vida tal y como se conocían en ese entonces. La adaptación. La adaptación se refiere a aquellos cambios y mutaciones en el ámbito genético y adaptan ciertas especies para poder sobrevivir en un ambiente con características específicas. eh, con características específicas. Estos cambios estructurales pasan en las siguientes generaciones, es decir, son hereditarios. En la adaptación pueden compartir organismos similares y aquel que logre sacar el mejor provecho del ambiente que lo rodea es el que estará mejor adaptado. El ambiente juega con un papel fundamental en la adaptación de los organismos. La mayoría de los casos, la adaptación se desarrolla precisamente por una variación en en el ecosistema en el que habitan ciertos individuos. El medio dictará las conductas que son necesarias para que el individuo o especie pueda desarrollarse con éxito y lograr la supervivencia. El cambio físico y comportamiento. El proceso de adaptación puede referirse a aspectos físicos, elementos estructurales de un organismo y también puede referirse a aspectos relacionados con su comportamiento ante las circunstancias que lo rodean. Si se detallan las características de los organismos, en algunos casos pueden observarse elementos que alguna vez fueron resultados de una adaptación, pero que actualmente no completen con una función importante o siquiera útil, debido a que las condiciones han cambiado. Estos elementos llevan por nombre órganos vestigiales. Por ejemplo, son órganos humanos vestigiales: el coxis, el apéndice y los pezones masculinos. En el caso de los animales también pueden encontrarse estructuras vestigiales, o sea, rastros de las patas traseras en las ballenas u ojos animales que viven en ambientes subterráneos en completa oscuridad. Estas estructuras corresponden a elementos de sus antecesores que no son necesarias en la actualidad. En la adaptación y las nuevas especies. Generalmente las adaptaciones generan cambios en una especie, pero esta mantiene la esencia de su naturaleza. Sin embargo, existen casos en los que se han generado una especie completamente nueva a partir de una adaptación. Origina por aspectos ambientales, por aislamiento de los individuos, entre otros motivos, y los organismos pertenecen a la misma especie si se puede reproducirse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Las especies están separadas entre sí por borrarse presigóticas y posticigóticas, las cuales evitan el apareamiento
o la reproducción de descendencia viable y fértil. La espaciación es el proceso por el que se forman las especies nuevas. Ocurre cuando los grupos en una especie se aíslan reproductivamente y divergen. En la especiación alopátrica, los grupos de una población ancestral evolucionan en especies separadas debido a un periodo de separación geográfica. En la especiación simpátrica, los grupos de la misma población ancestral evolucionan en especies separadas sin ninguna separación geográfica. La, la selección natural es uno de los mecanismos básicos de la evolución junto con la mutación, la migración y la derivada genética. La gran idea de Darwin de la evolución por selección natural es relativamente sencilla, pero a menudo se entiende mal. Para averiguar cómo funciona, imagina una población de escarabajos. La primera es diversidad de caracteres. Por ejemplo, algunos escarabajos son verdes y otros son marrones. La segunda, reproducción diferencial. Debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado, no todos los individuos consiguen reproducirse con toda su potencial. En este ejemplo, los pájaros tienden a comerse los escarabajos verdes que logran sobrevivir y reproducirse con menos frecuencia que los marrones. La tercera es herencia. Los escarabajos supervivientes, muchos de ellos marrones, tienen crías del mismo color porque este carácter tiene una base genética. El cuarto, que es el resultado final, es que el carácter más ventajoso, el color marrón, que permite al escarabajo tener más descendientes, se vuelven más frecuentes en la población. Si este proceso continúa, finalmente todos los individuos de la población serán marrones. Hay tres tipos de selección natural y adaptación. En uno de esos son de selección descriptivas, la segunda que es la selección direccional y la tercera que es selección sexual. La selección disruptiva es un tipo de selección natural que se selecciona contra el individuo promedio en una población. La composición de este tipo de población mostrará fenotipos, individuos con grupos de rasgos de ambos extremos, pero con muy pocos individuos en el medio. La selección disruptiva es el más raro de los tres tipos de selección natural. Puede conducir a la división en una línea de especies. Básicamente se trata de los individuos del grupo que consiguen aparearse, que sobreviven mejor, pues. Son los que tienen rasgos en los extremos del espectro.
El individuo con características intermedias no tienen tanto éxito en la supervivencia o reproducción como para transmitir genes promedios. Por el contrario, la población funciona en medio de selección estabilizadora, cuando los individuos intermedios son los más poblados. La selección disruptiva ocurre en tiempos de cambio, como cambios de hábitat o cambios en la disponibilidad de recursos. La selección direccional. Una selección direccional es una fuerza de la naturaleza que hace que una población evolucione hacia un extremo de un espectro de rasgos. Sin embargo, algunos rasgos son discretos y tienen variaciones específicas. O piense en el color de los ojos o diferente color de piel. Otros rasgos son continuos y existen como una amplia gama de valores casi infinitos en la altura, como por ejemplo un rasgo discreto pasa por una selección direccional. Solo se seleccionará una diversidad como ojos azules. Si su rasgo continuo está sujeto a una selección direccional, se le seleccionará el valor más alto o el más bajo para solo personas altas. La selección direccional se puede comparar como la selección estabilizadora, en la que se le selecciona un valor medio o un rasgo moderado. La selección direccional también se puede comparar con selección disruptiva, o una selección que causa un aumento en ambos extremos de un espectro de rasgos. Si se aplica una selección direccional o una población a lo largo del tiempo, los rasgos que se seleccionan aumentan permanentemente, mientras que los rasgos seleccionados se perderán. Este cambio en la población o a lo largo del tiempo se conoce como evolución. La selección sexual en los animales. La selección sexual es el éxito reproductivo diferencial resultante de las variaciones en el éxito del apareamiento. Suele ser considerado como un componente de la selección natural. Un aspecto clave para entender la selección sexual es el dimorfismo. Dimorfismo sexual. En la naturaleza, machos y hembras no poseen un aspecto idéntico. En términos de caracteres sexuales secundarios, en las aves este fenómeno es muy marcado. Los machos generalmente exhiben colores brillantes y plumaje elaborado,
mientras que las hembras son opacas, también diferentes en términos de comportamiento. Los machos emiten cantos molodiosos y las hembras son silenciosas. Podemos extrapolar este fenómeno en los humanos. En nuestras poblaciones los machos y las hembras difieren de manera substancial. Este tamaño del cuerpo, los patrones de distribución de grasa, el tono de voz, entre otras características, son algunas de las diferencias entre los sexos. Los biólogos evolutivos están constantemente analizando los rasgos de los organismos con el fin de concluir sin características adoptivas o no, y cómo pudiesen incrementar la reproducción de su portador.